importante de un partido que efectivamente está, como decíamos en este caso, el partido que encabeza Keiko Fujimori, que está en el pelotón de los segundos, que eventualmente en algún momento eso va a disiparse más con la intención de voto en la medida que se acerquen las elecciones. Vamos a ver qué ocurre. Hay varios ahí. El señor Luis Galarreta está con nosotros, secretario general de Fuerza Popular, candidato también a la primera vicepresidencia por el mismo partido. ¿Cómo está? Señor Galarreta, bienvenido. Muy buenos días, Mónica. Saludo a Fernando, a Carlos, a los radioyentes también. Muchas gracias por la llamada. Y quiero iniciar esta conversación con lo que acaba de decir el señor Nieto Montesinos, que acompaña la lista de George Forsyth. Lo que ha dicho es que si la señora Keiko Fujimori ha señalado que de llegar al poder indultaría a su padre, es que no ha aprendido nada. Esas son palabras textuales que él ha señalado. ¿Qué tendría usted que señalar y decir? Muchas gracias por la pregunta. Primero quiero comentar la pregunta que hizo Carlos al señor Nieto. Keiko Fujimori no ha lanzado pullas contra el candidato Forsyth. Simplemente dijo que le parece un joven con muy buenas intenciones. Creo que no ha visto la entrevista en todo caso o se ha equivocado a la hora que respondió. En fin, nosotros, y creo que ayer Keiko Fujimori ha sido bastante clara en relación a la posición del presidente Fujimori. En general, Fuerza Popular siempre ha buscado, y Keiko misma como familia, por supuesto, la salida por el lado del Poder Judicial o por el lado constitucional. Lamentablemente esos esfuerzos han quedado en nada, lo hemos podido observar nosotros mismos en situaciones donde incluso un indulto que más allá de cualquier opinión en cualquier país del mundo es una instancia máxima que corresponde a un presidente. Sin embargo, finalmente un juez lo volvió a, digamos, echar atrás. Fue lo que pasó con ella, con el Tribunal Constitucional, que igual la volvieron a meter presa injustamente por tercera vez. Entonces, lo que ha señalado para que quede absolutamente transparente que en este caso, si ella recibe el respaldo de la población, tomaría la decisión de darle un indulto al presidente Fujimori, con el cual coincidimos todos en el partido, ¿no? Ya no hay divisiones en esa mirada, porque la Keiko anterior justamente señalaba que no lo haría, ¿no? Y además había señalado que en el 2021 eventualmente no habría ningún Fujimori en carrera electoral. Pero tenemos muchas cosas que compartir con usted. Le ruego, por favor, señor Galarreta, se quede unos minutitos. Vamos a ir a una pausa obligatoria y regresamos con las preguntas del panel. Muy amable, ya volvemos. 8:32, Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta, conversando con el señor Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, a propósito de lo dicho hoy por el señor Nieto Montesinos de Victoria Nacional y por lo dicho ayer por la propia candidata Fujimori en un canal de televisión. La pregunta está clara, es decir, dos cosas. Uno, que indultaría a su padre, eso es un cambio que ha hecho entre la penúltima y la última campaña, y dos, que no habría Fujimoris en el 2021 corriendo la carrera. ¿Cuál es, digamos, la intención o el gesto? ¿Reencontrarse con la parte más dura del fujimorismo? Sí, bueno, empiezo por lo segundo, Mónica, gracias nuevamente por la pregunta, porque creo que ya ha sido en varios, y estas son las redes como dejan, porque imagínate, tú, y además con lógica, siendo una periodista inteligente y preparada, se ha quedado con esa idea. Keiko Fujimori fue muy clara y lo dice en dos entrevistas, no solo en el 2 y en otro canal, en dos canales creo que lo señala, que en el caso de ella ser presidente en el 2016 no había ningún otro Fujimori en carrera. Eso ya lo dijo y lo hemos aclarado, el contexto de la entrevista es clarísima, se referían, además preguntaban. Pero las audiencias también son distintas, ¿ya? Y por eso vale la aclaración. Más allá de que... Pero por eso aprovecho de aclararlo, porque lo hemos dicho en otras oportunidades. Y en el caso del indulto, como te decía hace un rato, hemos apostado, y Keiko Fujimori siendo hija, además, con mayor interés y mayor entusiasmo, hemos apostado todos por la salida, por el lado del Poder Judicial o Constitucional, pero durante todos estos años hemos visto que lamentablemente eso no ha funcionado, y creemos también que ya es demasiado tiempo de el presidente Fujimori está en prisión, una persona que además en cualquier momento no es que esté
bien de salud, de todo el mundo está en una situación complicada, pero creo que él ya tiene bastante años, y lo que ha dicho es tratar de, para que quede claro y transparente, y todo aquel que quiera votar o no votar por ella sepa cuál sería una decisión, por ejemplo, en un tema tan importante. La cercanía del presidente Fujimori con Keiko es verdad, y lo ha dicho ella, y no vamos a negar, hubo un distanciamiento político, nunca familiar. Hoy día el acercamiento es muy familiar, él aconseja, claro, no con frecuencia, no a cada rato, pero por lo menos ella recibe algunos consejos y el respaldo del presidente Fujimori, ¿no? Pero esa es una posición que ya ha tomado el partido, y que creo que nuestra lideresa también lo ha dicho claramente. Luis Galarreta, buenos días. Leyendo el programa, el plan de gobierno que ustedes presentan para las elecciones, veo que han desarrollado algunas propuestas en relación a la lucha contra el coronavirus basada en la detección temprana, en el rastreo de los contactos de los infectados y en el aislamiento de los contagiados. ¿Cómo imaginan ustedes que pueden o que podrían hacer eso si estuvieran en el Estado? ¿Sobre la base de qué organizaciones y con la participación de qué ciudadanía piensan ustedes ejecutar este plan que lamentablemente se ha hecho escasamente durante los últimos meses? Sí, gracias, Fernando. Y ayer también Keiko Fujimori lo decía en la entrevista, porque claro, lo que tenemos que aplicar, y no escuché hace un rato temas interesantes del señor candidato anterior, pero aquí hay un tema de urgencia, y nosotros tenemos un plan que primero es a corto plazo, es decir, 100 días, los primeros 100 días, que es distinto a ya al gobierno en general, y ayer Keiko lo ha dicho, hay que ir atrás del virus, y lo ha señalado muy bien Ernesto Bustamante, que además es el doctor Bustamante, que es el jefe, digamos, el vocero en este tema. Hay que ir atrás del virus. ¿Cómo vas atrás del virus? Obviamente tratando de identificarlo con pruebas moleculares, no las rápidas, que ya está claro que no funcionan. Entonces nosotros hemos planteado, por ejemplo, unas 70.000 pruebas moleculares al día para poder identificar, después poder cercar, y tienes que hacerlo, y esa es una pregunta interesante, Fernando, con la ayuda también del sector privado. O sea, acá necesitas, obviamente, autoridad para hacer las cosas bien hechas, para enfrentar al virus, pero también tienes que, digamos, ser una asociación con el sector privado, lo cual fue, creo que, el primer grave error, o uno de los graves errores de la gestión del señor Vizcarra, ¿no? Ideologizar esta situación. Entonces, cuando uno dice, vamos atrás del virus, vamos atrás con pruebas rápidas, identificar, seguimiento, para poder hacer estas barreras epidemiológicas, y a partir de ahí empezar a hacer un tratamiento. O sea, ese es un tema urgente. Eso no quiere decir que obviamente tendríamos que ver también la posibilidad de cómo no conocemos, no hay transparencia en el tema de las vacunas, cómo ver la renegociación, cómo ver que puedan venir antes las vacunas. O sea, ese ya es un tema de mediano plazo. Señor Galarreta, buenos días. Dos preguntas muy concretas. En primer lugar, ¿cómo va a ser Fuerza Popular y la propia candidata para revertir el alto nivel de antivoto que tiene, de acuerdo a la encuesta de Ipsos el día de ayer? Un 71% respondió que no votaría jamás por Keiko Fujimori. Está en segundo lugar en ese rubro. Y además, ¿por qué no ha aceptado ella participar en el debate con Julio Guzmán? Se lo han pedido, ella se refirió al tema ayer, pero ¿no cree que eso pueda de alguna manera jugar en su contra? Un debate podría ser interesante para cotejar ideas, propuestas, planes de gobierno. Sí, y de nuevo permíteme, disculpe, empezar por la segunda pregunta. Mira, en el caso del debate, Keiko Fujimori y todos los miembros de no solo el equipo plan de gobierno, la plancha, pero sobre todo ella, estamos absolutamente dispuestos a cualquier debate. Pero lo que también hay que dejar, pero por eso, permíteme, Carlito, lo que pasa es que nosotros tenemos, y te lo digo como además como jefe plan de campaña, como jefe de campaña, nosotros tenemos recién un cronograma, este es enero, estamos empezando y vamos a estar en todos los debates con el señor Guzmán, con quienes deseen debatir, y además van a organizar seguro los medios, el Jurado Nacional de Elecciones, pero ahorita estamos en una primera etapa, digamos, empezando nuestros protocolos que la propia Keiko Fujimori Fuerza Popular se los ha impuesto cuando todavía todo el mundo estaba contagiando a los electores, comiendo sin mascarillas en la calle, en los mercados, lo cual era peligrosísimo. Hicimos un protocolo que recién estamos empezando, Keiko recién ha salido la semana pasada con el permiso del juez hacia el norte, y tenemos otras programadas. Entonces, con todo respeto y cariño, además, a todos los electores, yo como jefe de campaña no puedo hacer que los candidatos respondan, obviamente, a los objetivos de las campañas de los demás. Los debates son importantes, lo vamos a hacer en su momento con todo el que quiera. Ahorita nosotros estamos abocados a recién iniciar nuestro
nuestros protocolos y nuestra campaña. Entonces, si el equipo de campaña del señor Guzmán está en un tema de desesperación buscando debatir, bueno, está bien, y su derecho. Y yo con todo respeto le digo, bueno, yo no tengo por qué ayudar al equipo de campaña del señor Guzmán, que está pidiendo debate por todos lados sus candidatos. Pero lo vamos a debatir, no nos corremos ningún debate. El tema del antivoto. El tema del antivoto es un tema interesante. Por un lado, evidentemente, bueno, Ipsos decía 71, la Datum ha dicho que ha bajado de 62 a 51, más bien 11 puntos menos de antivoto, pero es natural con todo lo que ha pasado con Fuerza Popular, o sea, es natural con todo lo que ha pasado con Keiko Fujimori, es natural con estas prisiones injustas, pero que claro, que venden una imagen negativa, y además, más allá de eso, también es natural con los errores que hemos cometido. Ayer Keiko Fujimori ha sido muy clara. Nosotros sí, pues caímos y yo lo he dicho, creo, Mónica, Fernando, y tú también, Carlos, me han escuchado como secretario general decir, a pesar que yo siento que hace 1 año y medio de que Keiko estaba presa injustamente, tuvimos una conversación muy larga, a raíz de antes, casi más o menos antes del cierre del Congreso, para mí inconstitucional, el 30 de septiembre, pero hemos dicho que sí, ese círculo vicioso, la confrontación, pues se ha vendido una situación, y también por propia responsabilidad que tenemos que corregir errores, una imagen no positiva. Ahora, sobre esa imagen se tiene que trabajar, y no es la primera vez que se empieza con un antivoto tan alto y después se va digamos, demostrando que no es como se ha vendido la idea. Y a nosotros nos toca esa obligación como campaña de demostrar no solamente que sean identificados y se van a corregir errores, sino que somos una mejor propuesta de rescate para el Perú en la situación que se encuentra, y que tenemos un equipo... Puede haber bajado el antivoto, pero al final eso no resulta bien para Fuerza Popular, porque ha perdido las últimas elecciones. Sí, siempre, bueno, cada elección es diferente, ¿no? Y bueno, que un político pierda elección o un partido es parte de lo que corresponde en política, son más bien, digamos, derrotas que te enseñan más bien a crecer, y creo que tenemos que nosotros explicar como corresponde, a quienes hoy día nos miran con simpatía y con todo derecho lo pueden sentir así, que hay un equipo muy claro, como en salud, en economía, en defensa, está el Fernando Rospirosi, está Ernesto Bustamante, está Nano Guerra García, está Jorge Vaca, está Pati Juárez, Carmen Lozada, Marta Moya, el equipo de plan de gobierno, y quienes hoy día estamos dirigiendo el partido al lado de Keiko Fujimori, tenemos claro que hay que mostrarle lo mejor al país para sacarlo de esta situación grave en la que está, y también mostrar que uno aprende los errores, como lo ha hecho ayer Keiko Fujimori, porque eso es lo bueno también digamos, y te enriquece, digamos, ir creciendo políticamente. Ahora, evidentemente, en la lectura que ustedes pueden hacer con la experiencia que hay en candidaturas y en elecciones que tiene el fujimorismo, lo que queda claro es que es una candidatura que polariza, eso no va a dejar de ser, y acabamos de terminar de hablar del antivoto, pero la lectura del país cada 5 años es completamente distinta. ¿Cuál es la lectura del país que tienen hoy día? Porque el Perú, frente a una elección donde probablemente serán 30 días de campaña intensa, y ojalá que esté en un nivel, digamos, de discusión y debate que alcance a la ciudadanía en cuanto a la proyección, o sea, ¿cuál es la lectura que ustedes tienen respecto a eso? Es decir, ¿se va a generar polarización? De hecho, y una candidata como la de Keiko, mucho más. O sea, ¿cómo enfrentan una situación de ese tipo? A ver, bueno, polarización en campañas es a veces imposible que no se den por pero unos más y otros menos, ¿no? Sí, nosotros estamos, y por eso me llamaba la atención un poco lo que ha dicho el señor Nieto Montesinos, por eso dije, no creo que no ha visto la entrevista, que ha sido bastante, un comentario muy prudente con el señor Forsyth, que es un joven entusiasta y que, bueno, le falta experiencia, nada más, no es algo, además lo dice todo el mundo, pero nosotros justamente con esa experiencia de haber caído en un círculo vicioso de confrontación, lo que queremos es mostrar propuestas, y nuestros pilares para este plan de gobierno que hemos presentado son lo de salud, que lo he comentado hace un rato, son lo de economía, que además se necesita generar rápidamente puestos de empleo formales, y eso tiene que ver una asociación entre el Estado, la ciudadanía, la empresa privada, con pequeñas obras rurales o en las zonas urbanas, pero en las periferias, que le dé trabajo a la propia ciudadano. Esto ha pasado en la Gran Depresión en Estados Unidos, y se hicieron núcleos para ejecutar obras y daban trabajo a los propios ciudadanos. Es decir, nosotros estamos mirando primero con una visión clara de la necesidad de rescatar al país en la situación que está. ¿Qué se ha aprendido? Porque el Perú es otro, sí, el Perú es un país donde ha habido mucha confrontación, ha habido mucho de esto, y la idea es colaborar para quien salga elegido en las próximas elecciones. Obviamente nosotros que queremos y trabajamos para que sea Keiko Fujimori, igual tiene que buscarse los consensos mínimos
para sacar al país. Ya o sea, hay algunos que hablan de reformas ya de segundo nivel, otra cosa, de buscar digamos cosas muy bonitas y románticas. Acá tenemos que ponernos acuerdos mínimos para el tema de la salud, para el tema de generación de empleo, para enfrentar la inseguridad, que es el tercer tema, si no es el que viene de la mano con la economía. Al haber la economía desastrosa que nos ha dejado el señor Vizcarra, obviamente hay un tema de inseguridad, pero todo esto necesita de un liderazgo claro, y esto se necesita hacer las cosas, digamos, de manera exacta como se hicieron para mí en los 90, con decisiones, con visión, con plan. Así que hay un país obviamente mucho más golpeado, hay un país que tiene mucho dolor, como cualquier país que ha sufrido una pandemia, nuestro país que venía bien económicamente. Pero este país no es de los 90, ¿ah? Por malas decisiones, no, por supuesto que no, pero hay que mirar las cosas positivas de cada tiempo. Así que ese es el país que tenemos hoy día, y por eso creemos que hay que darle esperanza al país, que se puede volver a rescatar como se hizo alguna vez. Señor Galarreta, usted ha hablado ahora de buscar acuerdos mínimos. Una de las grandes diferencias con los años 90 es que tendremos un Congreso seguramente fragmentado una vez más, sin mayorías absolutas como las que ustedes tuvieron en los años 90, y también más recientemente con los resultados que hemos visto. Por eso quisiera preguntarle lo mismo que le pregunté al señor Nieto. ¿Con qué fuerzas políticas cree usted que hay el fujimorismo, que se sintió cómodo con el APRA en el Congreso anterior, pero que seguramente ya no podrá establecer un acuerdo en el Parlamento con el APRA, o un consenso, como dice usted? ¿Con qué otras fuerzas políticas piensan ustedes que tienen alguna cercanía para poder conseguir lo que usted ha llamado acuerdos mínimos? Sí, bueno, y con el APRA obviamente, porque es un partido y ha sido siempre un partido organizado, y eran 5 parlamentarios, pero solamente recordar que los proyectos de ley en el Congreso anterior se sacaban con más de 80 y tantos votos. O sea, no solamente el APRA, había otros grupos que también se buscaba ese consenso. Pero como bien señala Fernando, tanto como el próximo no va a ser un Congreso de una mayoría única, sino va a tener que haber otros grupos. Quien habla ha tenido experiencia ya más de 16 años en el Parlamento, y los consensos se dan. Yo he sido siempre una persona que hemos logrado consenso para diferentes temas. ¿Con quién? Va a depender los temas. Nosotros incluso hemos logrado votar temas hasta con el Frente Amplio en algún momento, si son temas en los que coincidimos. Pero definitivamente si se trata de defender la Constitución en la parte que ha permitido el crecimiento del país, pues veremos cuáles son los grupos que llegan y si están en esa misma línea. No vamos a encontrar consenso, por ejemplo, nosotros no nos vamos a buscar para legalizar el aborto, porque nosotros no estamos de acuerdo con el aborto, por ejemplo. No van a encontrar consenso con nosotros para destruir el modelo económico, sí, pero van a encontrar consenso si hay que mejorar la Constitución. ¿En qué reforma? En una que modifique y especifique la parte constitucional de la relación entre Ejecutivo y Legislativo, que fue lo que quisimos hacer en el 2020, o fue la intención de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, que fue mi intención cuando nos reuníamos con el señor del Solar, porque sabíamos que venía una situación muy complicada si no se corregían estas cosas. Entonces, vamos a encontrar consensos, creo, Fernando, y no tendremos ningún problema del grupo, o sea, dependiendo de los temas que obviamente coincidan, ¿no? Le agradecemos mucho, señor Galarreta, muy amable. Muchas gracias. Nos ha ido el tiempo. Gracias, Fernando. Gracias, Carlos. Vamos y regresamos.